Juanse también creo que la tiene por ahí. Bien. Te escucho. Comparte el link. El link, si le puedes pasar, por favor. Importante, sí. Genial. Ya. A ver, todo arranca con ¿quién? Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz es un militar mexicano que ya había entrado en elecciones previamente contra Benito Juárez. Y recordemos que Juárez es un presidente de raíces indígenas, ¿no? Campesinas, y es ahí donde México nos sacó la mugre, cuando Benito Juárez fue su presidente. Es en el contexto en el que el Perú tenía a Ramón Castilla por segunda vez en la presidencia. Bueno, México tenía a Benito Juárez. ¿Por qué te digo que ahí México se nos adelanta? Porque desde cuándo nosotros íbamos a tener un presidente de raíces indígenas, pues? O sea, ¿quién? Toledo. Y antes de Toledo, de origen de clase baja, pero que termina siendo militar y de tez negra, era Sánchez Cerro, ¿no? Pero de ahí un presidente así muy pegado a las facciones autóctonas andinas, Alejandro Toledo, pues, ¿no? Y de ahí, ¿quién? Castillo, que hemos tenido, o sea, bueno, Ollanta en su momento, pero Ollanta venía pues de una familia con plata, ¿no? Su viejo era Isaac Humala, es un tipo con dinero. Tanto recuerda que Ollanta y Antauro estudiaron en el colegio franco-peruano, o sea, entonces el colegio es carísimo, y han sido militares de carrera, ¿no? O sea, no sé, ahí es donde te doy Toledo y Castillo, tal vez, las personas que han llegado a la presidencia desde las partes más humildes, ¿no? Del desierto Perú rural, ¿no? Vamos a decirlo así, Copacabana, Ancash, si no me equivoco, Toledo, y Castillo de la zona de Cajamarca, ¿no? Bueno, que nuestros presidentes han sido provincianos, muchos, muchos han sido de provincia, pero han sido gente de clase media, o sea, gente de alguna otra forma con dinero desde su infancia, o sea, no han disfrutado la pobreza, no han saboreado la pobreza. Mientras que Benito Juárez sí, fue un tipo de pueblo que se volvió abogado, ¿no? Y que estuvo dentro del contexto del imperialismo, ¿no? La otra semanita vamos a tocar un poquito eso, será en unos minutitos lo mencionaremos, cuando Napoleón III, que mencionamos hoy en clase, invade México, ¿no? El presidente de México en ese entonces es Benito Juárez. Entonces es un tipo que es chatito, ¿no? Trigueñito, ¿no? De raíces étnicas, abogado de carrera, ¿ya? Termina siendo presidente de México, una cosa increíble. Ahí México nos superó completamente, ¿no? Porque nuestro Perú del siglo XIX, pura gente blanca, metida y criolla, metida en la presidencia, ¿no? Y gente que venía de las clases sociales altas del virreinato también. En fin. Bueno, fallece Juárez, en su momento llega al poder Porfirio Díaz, y si te acuerdas en el video, ¿cuántos años estuvo Porfirio Díaz? ¿Cuánto? No te escuché bien, disculpa. 30 menciona. Claro, tuvo 30 años, chicos, le ganó a Leguía, ¿no? Imagínate, México nos ha ganado en muchas cosas, incluyendo a los presidentes con más tiempo en la historia, ¿no? A nivel latinoamericano, 30 años, compadre. O sea, ese pata se reelegía, reelegía, pero no tenía la presidencia sin fin, era esa vaina, ¿no? ¿Por qué crees que el partido de Madero, cómo se llamó el partido de Madero? Partido Nacional ¿Anti qué? No han estado atentos al video, mira, por las puras... Antireeleccionista, pues. ¿Por qué se llamaba así? Porque Porfirio Díaz a cada rato se reelegía, ¿no? Entonces, ahí viene lo curioso. Todo arranca, ¿no? Cuando Porfirio Díaz le dice, o sea, está en el extranjero y ante prensa internacional dice, bueno, ya he estado muchos años, la edad también ya pesa, dice, ¿no? Le dice a una reportera internacional, le dice, no, yo a qué voy a postular, ya esto ya no es para mí, me voy a alejar de la política, hay que darle espacio a nuevas personas para que dirijan México, ¿no? Eso lo dijo afuera. Entonces la gente cuando vio esa entrevista, o sea, ¿no? Se enteró de estas noticias de que Porfirio ya no iba a reelegirse, se sorprendió, bueno, ya saldrá y era hora. Pero cuando el tipo regresa a México,
¿Qué hace? Vuelve a postular. Es una basura, Porfirio Díaz. Atorrante. Y eso levantó los ánimos populares, pues chicos, ya demasiado, pues, mucho tiempo, ¿no? Imagínate, nosotros aguantamos a la justa 11 años a Leguía, 10 al Chino, ¿no? Ya, en el Perú hay un tiempo en el que después de ese año es mejor irte, ¿ya? Y el promedio, hasta donde se ha podido ver en la historia, son 8 años. ¿Ya? Por eso es que yo estoy muy consciente de que en el Perú deberíamos bajar los años presidenciales a 4, pero permitir el derecho a reelección, ¿no? Y el máximo 8 años, lo mucho. Porque ya con 9, 10 ya la gente se cansa ya. Mira, al Chino le pasó, a Odría casi le pasa, ¿no? Como que a Odría, nadie se acuerda que Odría era un corrupto. Toda la gente asocia a Odría con ¿qué? El Hospital Rebagliati, la Avenida Bancay, el Ministerio de Educación de la época. Todos se acuerdan de Odría y sus grandes obras. Nadie se acuerda que Odría era un corruptazo de la patada en su época. Pero mira, y te das cuenta, ¿no? Porque hay un factor tiempo, Imagínense si el Chino Fujimori hubiese terminado en el 95, ¿no? Y de ahí regresaba al 2000 a postular de nuevo, hubiese regresado como un dios, ¿no? Pero bueno, a veces el tiempo desgasta también a los presidentes, ¿no? En fin. Bueno, Madero lo votan, pues, ¿no? Lo terminan votando, Estados Unidos se va y viene este famoso, el plan San Luis de Potosí. Posteriormente vino el plan Ayala, esto para sacar ya a la gente de... Ay, se me fue el nombre de este tipo. Primero es el plan de San Luis de Potosí por el tema de la reelección y sacarlo a Porfirio Díaz, ¿no? Sacarlo a Porfirio Díaz para posteriormente asuma el gobierno y otra persona. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Mientras había una consigna de lucha política en México, o sea, en Distrito Federal, en las ciudades más importantes de México, se abría una nueva línea de lucha en el campo. O sea, la Revolución Mexicana son dos momentos, ¿ya? Una es una lucha política dentro de las ciudades, ¿no? Por el tema de los golpes de Estado. Y la otra lucha es la lucha agraria. ¿Por qué? Porque México va a ser uno de los primeros países en Latinoamérica en proponer una distribución de la tierra. ¿Cómo se llama ese momento latinoamericano que luego muchos países van a empezar a adoptar? ¿Cómo se llama este proyecto de reparto de tierras? ¿Reforma agraria? La reforma agraria, exacto. México arranca la reforma agraria a nivel de Latinoamérica. O sea, no podemos negar que México es un referente en la historia hispanoamericana, o sea, de ley. O sea, si hay que hablar de esta parte del mundo que es Hispanoamérica, México es el referente más grande de la historia hispanoamericana, aunque nos duela como peruanos, ¿no? Pero hay que reconocer que los mexicanos, y no sé, acuérdate, la Revolución Mexicana dura de 1910 con el tema de la reelección de Porfirio Díaz, ¿no? Su último intento de ser presidente, hasta 1917, que si recuerdas el video, se creó ¿qué documento? ¿Qué le pone fin a los conflictos políticos fuertes de todos estos 7 años? La Constitución de Querétaro. Y dime, ¿en qué curso has visto eso? Muy bien. ¿Y qué son eso? ¿Los derechos de qué generación? Muy bien. Entonces, no me digas que México no tiene importancia en la historia jurídica hispanoamericana o latinoamericana, o latina, en fin y al cabo, ¿no? O sea, México te puso la Constitución de Querétaro y los derechos de tercera generación. O sea, eso es un aporte global. Ojo, es un aporte global, ¿no? O sea, hay que aceptarlo, muchachos. México es un gran país, hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, Perú se va a alinear en algún momento ahí también en esa historia. Ya nos toca, Muy bien, a ver, ¿qué preguntitas hay por ahí? Vamos desde la pregunta 7 hacia la pregunta 12, ¿no? Ok, a ver, mientras te voy dictando y mientras vamos leyendo, vamos a resolver esas preguntitas mientras hacemos, dame un ratito por favor, mientras damos las claves. Revolución Mexicana, ¿no? Tener mi guía por acá un ratito. Borbónica. Ya. A ver. Dice, el agrarismo, y eso
¿Cómo se llamaron los principales líderes agrarios de la Revolución Mexicana, jóvenes? De origen de clases bajas y campesinas, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue el centurión del norte? A ver, ¿a quién se le llamó así? Pancho Villa. Pancho Villa, ¿no? Su nombre original o de civil es Doroteo Arango, ¿no? El centurión del norte, ¿no? Muy bien. ¿Y en el sur, quién estaba? Emiliano Zapata. ¿Sí? Es mejor morir parado que vivir siempre de rodillas. Uf, esa frase es brutal, ¿no? Muy bien. Bueno, ellos son los líderes agrarios, ¿no? Agraristas. ¿Ya? Vamos a ver acá. El agrarismo era una corriente muy difundida entre el campesinado y la pequeña burguesía rural en México a inicios del siglo XX. Su objetivo era la realización de una reforma agraria, en la que se contempla la devolución de las tierras comunales, ¿no? Los ejidos, a los campesinos. Ojo, las tierras en México, o sea, ustedes me imagino que ya por ser ustedes el refuerzo semestral de algo de base tienen de los temas de historia del Perú también. Aquí lo que vamos a ser preciso porque coinciden tiempos es la República Aristocrática, ¿no? Creo que por eso han escogido estos dos temas, porque coinciden en los tiempos. Aquí también había esto, ¿no? Hacendados y tierras. Ya, jóvenes, nuestras haciendas son al costado de una hacienda mexicana, un chancay de A20. Si nuestras haciendas tenían tamaño de distrito, las haciendas de los mexicanos tenían tamaños o de una provincia o de un departamento. Una cosa monstruosa, monstruosa, monstruosa. Los hacendados mexicanos eran unos señores de la tierra, pero feudales, pero inmensos, ¿no? Bueno, para que hagas una especie de pequeña comparación ahí entre Perú y México con el tema de la tierra, ¿no? Que fueron usurpados por los terratenientes. Sí, pues, ¿no? Con la famosa ley Lerdo, que como antecedente, ¿se acuerdan en el video? Les arrebataron las tierras, ¿no? Aquí en el Perú también, ¿no? También con este famoso sistema del enganche, también, ahorita lo vamos a ver, paralelismos entre México y Perú, con esto de quitarle tierra a los campesinos. La figura del agrarismo, ¿dónde está? De Pancho Villa, proveniente del norte de México, Emiliano Zapata, quien destacaría en la zona sur. En la Constitución de Querétaro, en materia agraria, se estableció, ¿qué cosa? La expropiación de las haciendas nacionales y extranjeras y la entrega a los campesinos. No, porque todavía recuerda que, si recuerdan el videíto, la Constitución de Querétaro no realiza la reforma agraria, o sea, eso viene después, era la deuda que se tenía entre el Estado y los campesinos, ¿no? Eso lo hace Cárdenas, Lorenzo Cárdenas, el presidente, ¿no? Casi en los años 30 incluso, ¿no? Ya, lo que sí dice la Constitución de Querétaro es la propiedad de las tierras corresponde originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Ojo, eso es lo que dice la Constitución de Querétaro, o sea, la clave ahí es la D, ¿ok? Dedito. 8. El estallido de la Revolución Mexicana se da con el levantamiento de Francisco Madero contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz a través del Plan de San Luis, ¿no? Este famoso Plan de San Luis, que era la lógica de evitar o sea, que Porfirio siga en el poder, ¿no? Madero más adelante viene a ser derrocado por Victoriano Huerta, ahí está, y bueno, viene este tema del Plan Ayala después, mientras que Emiliano Zapata y Pancho Villa iniciaban la lucha a favor del campesinado. Finalmente Huerta es derrotado por las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Ya, ahí yo sí te pediría que en tu casita hagas esta lógica de sucesión presidencial. Díaz, Madero, Huerta, Carranza, ¿no? Esos cuatro presidentes, así, continúa, haz una línea de tiempo para tener en cuenta estos presidentes. Y se convoca la Convención de Aguascalientes para viabilizar la estabilidad política de México. ¿Qué generó cuáles fueron las decisiones de esta convención? ¿Sí? ¿Qué originó? ¿Qué originó? Que de pronto cuando Carranza en el año 14 estableció esta convención, como consecuencia, creo que en el video también lo mencionaron, vino la guerra, ¿no? La famosa guerra entre convencionistas y los que quieren hacer la famosa constitución para darle orden a México, los constitucionalistas. ¿Ok? Después de esta convención vino este conflicto entre convencionistas versus constitucionalistas. ¿Ya? Ok, ahí estaba Obregón, ¿no? Obregón con Carranza estaban ahí como que alineados y posteriormente se van a volver enemigos, ¿no?
Ya, al iniciar la Revolución Mexicana se realizaron levantamientos en diversas partes de la República. ¿Dónde empezó Pancho Villa? Creo que sí lo dijo en el videíto, ¿no? ¿En dónde? En... Durango. No. Él era de allí, pero no es que inicie la rebelión ahí. Arranca en Chihuahua. Creo que no sé si el video lo llegó a mencionar. Él era de ahí, pero no es que ahí arranque su rebelión. Es en Chihuahua. ¿Ya? Si quieres, entre un ratito lo recontraconfirmamos. Pancho Villa. Durango era el lugar donde nació. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero él arranca su rebelión en Chihuahua, ¿sí? Aparte se había vuelto gobernador ahí con el pasar de los tiempos ahí. Muy bien. Él está en la línea del antirreeleccionismo y todo esto, ¿no? En el estado norteño de Chihuahua fue donde arranca efectivamente nuestro líder campesino mexicano, pues Doroteo Arango. ¿Ya? Durango fue la ciudad donde él nació, mucho cuidado. Seguimos. A ver, pregunta 10, y hay 3 más y entramos a República Aristocrática. No es una causa de la Revolución Mexicana. A ver, chicos, podríamos decir dependencia económica y feudalismo. O sea, sí es, a eso se refiere, no es la clave, o sea, sí hubo dependencia económica y una estructura feudal en la Revolución Mexicana, ¿no? Es correcto, o sea, sí, pues, ¿no? El campesinado, la estructura feudal en la que se encontraba, o semifeudal, podemos decirle, porque exactamente no es feudalismo, pero sí tenía esa tendencia, muy parecida a la que teníamos nosotros, ¿no? Ok, podríamos decir que la Revolución Mexicana tuvo influencia del socialismo soviético. Falso. Esa sería la clave, ¿no? Dictadura de Porfirio, muy bien, eso sí. Difusión del agrarismo, correcto. Grandes desigualdades sociales, obviamente, ¿no? Porque el campesinado vivía en extrema pobreza. Bien, a ver. Ordenemos cronológicamente. Obviamente que el final, ¿qué tiene que ser, chicos? En la 11. Correcto, tiene que acabar en 2. Tenemos 3 claves que acaban en 2. ¿Con qué tendría que arrancar el orden? Cuando lo sacan a Díaz, correcto, muy bien. Ya está la clave entonces. Clave, avioncito. 1, 3, 4, 2. Derrocamiento de Díaz, asesinato de Madero, la ocupación de Veracruz y la constitución de Querétaro. ¿Ok? Muy bien. Te pediría así que pongas, ¿no? en tu material, si lo tienes ahí, pon los años al costadito para que te acuerdes. Y finalmente la 12 también hay que ordenar los planes. ¿Cuál sería el primer plan, obviamente? ¿Con qué plan se arranca? Chihuahua, no. ¿Cuál es el primer plan que se menciona? San Luis, no, el plan de San Luis, recuerda, de Madero. Madero, estando en el extranjero, aplica el plan de San Luis. 4, arranco con el número 4 en Romanos. Luego viene el plan Ayala, tiene que ser 4-1, ya está la clave. Enano. Salió la clave, enanito. 4, 1, 2 y 3. ¿Sí? A ver, en el caso del plan de San Luis, ya sabemos que es el tema de irse en contra de Porfirio Díaz. El plan de Ayala es el manifiesto del año 11. Vamos a ponerlo al costadito, ¿no? Es el plan Ayala es en el que Emiliano Zapata desconoce a Madero, ¿no? El plan de Ayala es el de Emiliano Zapata, que desconoce a Madero como presidente, porque dice que Madero se ha alejado del campesinado y todo eso. Ese es el plan Ayala, 1911.
El plan de Chihuahua debe ser el de nuestro amigo, pues, si no es de Pancho Villa, debe estar relacionado al proyecto de 1912. Ok, también el plan de la empacadora, conocido como plan orozquista, un pacto realizado en México, llamado así en el edificio del señor Orozco, en Chihuahua, por Pascual Orozco. ¿Qué contenía el plan? Este plan de Chihuahua, las críticas al presidente Madero, que lo acusaban de fraude de las elecciones del 10, vender al país a los Estados Unidos, por nepotismo, ¿sí? El plan de Chihuahua, o el plan orozquista, que es lo que acabo de encontrar, de 1912, ¿no? Y está bien, porque está en orden cronológico, 10, 11, 12, y el plan Guadalupe, y ahí cierro, para empezar República Aristocrática. Es de 1913, donde Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta como presidente. ¿Ok? El plan Guadalupe es cuando Carranza desconoce a Huerta como presidente. Listo. Ahí está. Muy bien, chicos. Esos son los planes que están ahí en su material. Ok, vamos con República Aristocrática. A ver, te he hecho un dibujito que nos permita ya rápidamente las características de la República Aristocrática y luego pasamos a la política, donde te voy a mencionar presidentes y algunas de sus obras principales. Ya, a ver, cuando hablamos de República Aristocrática, este es el término que le da Jorge Basadre a la parte de la historia del Perú que inicia el siglo XX post Nicolás de Piérola, ¿no? El antecedente claro es Piérola. Piérola es el trampolín, vamos a decirlo así. Acá hay un hombrecito llamado Nicolás de Piérola. Y Piérola ha servido como el trampolín para dar paso a la República Aristocrática. ¿Qué hizo Piérola? A ver, ¿quién se acuerda un poco de su clase de HP? ¿Por qué Piérola es la base para la República Aristocrática? ¿A quién trajo consigo de nuevo a la política? Los civilistas. A los civilistas, muy bien. Se unió a los civilistas con una alianza. ¿Cómo se llamó esa alianza? Esa alianza que sacó a Cáceres del poder. La Coalición Nacional. Muy bien, la Coalición Nacional es la unión de civilistas con demócratas. Oye, profe, pero esa gente se odiaba. Los pierolistas y los civilistas se odiaban. A ver, te yapeo, ahora sí, tus 2 solcitos. Te yapeo tus 2 soles. ¿Quién me dice, me explica, hablado o escrito, no sé, por el chat por ahí que lea el tutor, por qué había odio mutuo entre pirolistas con demócratas? Perdón, civilistas y demócratas. Por el contrato de Dreyfus. Ya, a ver, explícate, 2 solcitos, ¿ah? Piero del gobierno de Huerta hizo firmar el contrato de Dreyfus en guerra con los democráticos. Ya, continúa. Y ahí Hasta ahí va 50 céntimos. Falta un sol 50 de explicación. ¿Por qué el odio? ¿Por qué el odio? Acá en el chat. El primer civilismo, Pardo firmó en la Caja Rafael y su contrato de British no valía. ¿Contrato qué? O sea, sé que Piérola firmó en el gobierno de Balta el contrato de Dreyfus. Dreyfus, ya, ok, ya. Pero en el gobierno de Pardo civilistas, ¿Ya? ese contrato el contrato de Rafael. Ya, claro. O sea, anulan el contrato Dreyfus. Claro, entonces supongo que Piérola estaba resentido porque le habían quitado su mano de obra. ¿Ya? Y hizo el reloj de cabeza. Ok. Me parece muy bien. Y ya. Me parece muy bien. Un sol a cada uno. ¿Sí? A Velarse
pongan sus números para yapearle, por favor. A ver, Arce y Valeria y Valeria. Al chico y a la chica que han hablado. Un sol a cada uno. Está muy bien. Que me escriban por interno para que no... Ah, sí, mándalo al interno y yo les yapeo a los dos ahorita. Muy bien, ¿eh? Ahora, si es que tienen yape, si no tienen ya fue. No sé, si tienen, bacán, si no, se perdieron su solcito. Letras pequeñas, no sé, no tiene ya piña. Piña, o plin, ya, su plin, ¿eh? No, se pasa el número de su mamá, de su hermana, no sé. Su mamá no le devuelve gracias, sí. Ya. Muy bien, los felicito. El odio de estos dos grupos venía desde el contrato Dreyfus, gobierno de Balta, excelente. Oye, no estoy bromeando, de verdad, les voy a dar. Yo cumplo lo que digo, ¿eh? Yo soy hombre de palabra. Muy bien. Yo soy el que resuelve, por si acaso. Ahora, listo, le avisan a Aarón nada más y yo les transfiero, no se preocupen. Se ganaron su solcito. Bueno, el detalle es que ahora se unieron. Se unieron y lo sacaron a Cáceres, ¿no? Porque Sun Tzu, el arte de la guerra. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Se unieron, sacaron a Cáceres y Piérola arrancó con un gobierno de coalición, ¿no? De aliado. ¿Y para qué? ¿Y para qué Piérola se luce? Se recontraluce esta vez. Lo que fregó en la guerra contra Chile, que es lo que la gente más recuerda, ¿no? Porque también el odio antipirolista se difundió bastante en la historia del Perú, pero su segunda gestión es, en términos macroeconómicos, es muy bueno, porque Piérola sienta las bases de un Perú distinto, un Perú moderno, un Perú con vías a recuperar su crédito exterior, que ya lo habíamos hecho, gracias al estanco de la sal. Piérola se luce en la recaudación tributaria, no permite que Loreto se federalice con el caucho. Gracias al dinero del caucho se pudo sacar adelante varios proyectos. Moderniza la ciudad de Lima. Piérola la hace de alcalde prácticamente, o trabajó con los alcaldes de Lima en esa época para llevar a Lima a un nuevo nivel arquitectónico. Brutal. Piérola es el ejemplo. Piérola es el Alan García del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque el Alan I o Alan I gobierno, eso tú nunca lo quieres saber, es lo peor que pudo habernos pasado en los 80, y teníamos al terrorismo encima, o sea, teníamos dos cosas horribles, ¿no? El terrorismo y Alan, ¿no? Pero el Alan II gobierno, o sea, mis aplausos, ¿no? O sea, aprendió. Claro, con sus cositas, porque no fue un gobierno perfecto. Pero si tú lo pones en balanza con los demás presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años, Alan termina siendo el mejor presidente de los últimos 30 años. ¿Ya? Curioso que las segundas oportunidades uno se pueda reivindicar, ¿no? Ok. Aunque la gente siempre va a acordarse más de lo malo, ¿no? Pero hay que reconocer que Alan II y Piérola II tuvieron sus gestiones macroeconómicas interesantes que sentaron las bases de un Perú distinto, ¿no? Interesante. Ya, a ver. Este Piérola acá ha dejado una base fuerte de reconstrucción nacional. Nos ha invitado a una república que basar en la llama aristocrática, porque las familias en el Perú, las más poderosas que vienen de antaño, nos controlan, ¿no? Y tienen una conducta muy nobiliaria, como si el Perú fuese una monarquía y estas familias fuesen la nobleza, ¿no? Bueno, así los llama Basadre. Marcos Cueto y Carlos Contreras tienen un libro que se llama Historia del Perú Contemporáneo y ellos lo llaman República Oligárquica. Y ahorita vamos a ver eso, porque efectivamente yo también coincido con ellos. Más que aristocrática fue una república oligárquica, pero no critico a Basadre con su término aristocrático, porque también la conducta de esta gente que creía que se creían nobles en el Perú, ¿no? Tenían esta conducta noble. Al menos yo pondría aristocrático entre comillas, en todo caso, ¿no? Porque no es que el Perú sea con nobleza, tenga nobleza, pero actuaban como tal. Ya. ¿Por qué el Perú empezó a tener plata en esta época? Por dos actividades muy fuertes, la agroexportación y la minería, ¿sí? La agroexportación se concentró mucho en el tema de la costa y la minería se concentró ¿en dónde? La minería metálica, ¿dónde se concentró? En la sierra. En la sierra, no te olvides eso, ¿ya? La costa se caracteriza por la agroexportación y el petróleo, mientras que en la sierra se caracteriza por la minería metálica.
porque sacar petróleo también es minería, pero se llama minería energética. Ok. Si te preguntasen, ¿cuál es la principal actividad económica de la República Aristocrática? No lo dudes jamás. Y tú marcas de arranque agroexportación. ¿Sí? Y si te preguntan, ¿cuál es el producto que más se exportó en esa época? ¿Cuál fue? La caña de azúcar. ¿Sí? Por eso es que decimos que esto fue, ¿qué cosa? ¿Qué etapa? El boom. ¿Qué hubo? ¿El boom qué? ¿Qué hubo? ¿El boom? ¿El boom cañaveral? ¿Así lo vamos a llamar? El boom azucarero. ¿Fue el único boom que hubo? No, porque también tuvimos en esta época un arbolito llamado caucho y con esto también tuvimos el boom cauchero. Pregunta, ya que estábamos hablando de revolución industrial hace poco, ¿y para qué se usa el caucho? Para la fabricación de neumáticos, correcto. ¿Por qué? ¿Qué se hace del caucho? ¿Qué se obtiene? Se obtiene el jeve a partir del látex. Cuando tú cortas el tronco del caucho, empieza a salir una savia blanquecina, ¿ya? Y esa savia blanquecina es el látex. El señor Charles Goodyear, en la segunda revolución industrial, al tipo se le cae esta goma encima de su estufa con unos productos químicos y cuando luego se enfría, encuentra que es un producto elástico y empieza a experimentar de nuevo, porque fue casualidad eso, ¿no? Fue casualidad el descubrimiento del jeve, o la invención del jeve fue una gran casualidad. Y de pronto, pues, pasó esto. Y de pronto la industria automotriz dijo, oye, está bacán, eso resiste el calor y el frío, oye, qué bravazo, y no pierde su propiedad elástica. Espectacular. Y oh sorpresa, Colombia, Perú, Brasil, tienen caucho. Y en la época de Pierola, ¿qué cosa apareció del caucho? ¿Cómo se llamó en la época de Pierola esa búsqueda del caucho? ¿Cómo se le llamó? Fiebre de caucho. La fiebre del caucho. ¿Y qué era? ¿La gente comía caucho y le da fiebre? ¿O qué era? Ir a la selva a extraer el caucho, ¿no? A trabajar, a explotar el caucho. Y obviamente, desde esa época y en esta época de la República Aristocrática, aparece esta porquería de sistema de explotación horrorosa de las famosas correrías, ¿no? Explotación en la selva para trabajar el caucho. ¿Qué eran las correrías? ¿Te acuerdas? ¿Persecución a quiénes? ¿A quiénes los atrapaban? Nativos amazónicos, indígenas amazónicos, los esclavizaron, les pusieron cadenas, fueron una basura. Los empresarios caucheros fueron una basura. En los años 80 hubo una película en el Perú que se hizo, ¿no? de un director europeo llamado Fitzcarraldo, o Fitzcarral, la película de cómo los empresarios caucheros llevaron hasta barcos a la selva y empujaron el barco por toda la selva para que pueda entrar al río Amazonas o al río Nanay, no sé, cualquier río, el río Napo, un río amazónico. Oye, y lo hicieron de verdad, la película fue tal cual. Llevaron el barco y lo empujaron como si hubiese sido 100 años antes. Y también murió gente en el proceso y nadie habla de esa película y lo premiaron al tipo, al director y toda la vaina, pero esa película tiene sangre y gente inocente muerta. Pero bueno, bacán. Y el otro producto que también se vendiera era el algodón. Ok, caucho, importantísimo, ¿ya? Se hacen neumáticos, pero también con el caucho se pueden hacer otros productos. ¿Qué más sale del caucho? Se pueden hacer borradores, se pueden hacer calzados, cuero sintético, ¿no?
correas de caucho, ese tipo de cosas. Y profilácticos. Sí, los neumáticos habíamos dicho eso hace rato. Y también profilácticos, es decir, los preservativos también se hacen de caucho, por si acaso, ¿no? Muy bien. Rellenemos este mapa del Perú. En el norte, en Piura, ¿qué se extraía, jóvenes? Por los tablazos, ¿qué hay por ahí? Petróleo. Correctísimo. Está el petróleo. Y este petróleo, ¿quién lo explotaba? ¿Qué empresa? A ver, dime por favor, ¿cómo se llama la empresa que sacaba el petróleo en Piura? La London Pacific Petroleum Company. Ok. Esta empresa va a ser reemplazada por una empresa estadounidense. ¿Quién? La IPC, correcto. La International Petroleum Company de los Estados Unidos. ¿De qué gran empresario de la Segunda Revolución Industrial? Muy bien, de John D. Rockefeller. ¿Correcto? Claro, pero la empresa de Rockefeller se llamaba la Standard Oil Company, que tenía su sede en Estados Unidos porque la Standard estaba en Toronto, Canadá. Pregunta, ¿por qué los grandes industriales estadounidenses estaban en Canadá y no estaban en su país? ¿Por un tema de qué? ¿Impuestos? Exacto, pues. Si no, ¿qué haces metido en Canadá? Impuestos. ¿Sí? ¿En qué estaba en Estados Unidos? Estaban sus oficinas corporativas, su centro de operaciones está en Canadá y sus sucursales o enclaves de extracción petrolera estaban en varias partes del mundo. ¿Ok? Bueno, es una forma de evadir algunos impuestos, ¿no? Correcto. Pero aún así, John D. Rockefeller, muy patriota, creó la Fundación Rockefeller. Habían otras fundaciones de otros empresarios y ellos competían en ciencia. Decían, oh, yo te saco a mis mejores investigadores. No, yo voy a aportar a la universidad. ¡Qué bacán! Industriales que empiezan a generar ciencia y aporte a sus universidades. ¿Cuándo nuestros empresarios hacen eso acá en el Perú? ¿No? Profe, la Fundación BCP de los Romero ofrece becas, sí, pero pucha, no sé, ¿no? En Estados Unidos los grandes industriales invirtieron mucho en ciencia y tecnología para seguir superándose día a día. Tuvieron como que un sol de cariño a su país. Si su país crecía, ellos crecían y bueno, ahí está. En Lambayeque, La Libertad, Ancash y parte de Lima también habían unas cañitas, ¿no? El azúcar. Habían cañaverales. Jóvenes, pregunta, ¿cómo le llamaban a los dueños de estos cañaverales? ¿Qué título se les había dado a esta gente? Los varones del azúcar, ¿no? ¿Qué, profe? Ese es el grupo de cumbia que está de moda, ¿no? Estos patas eran los varones con B, ¿no? Porque ellos, tal cual, se comportaban como nobles, hacía que la gente los cargaran en las haciendas, ojo, tenían su carrito, sí, pero también tenían gente que lo cargase, se comportaban como nobles, y sus haciendas eran como si fuese su ciudad, su país. Bueno, acá está Lima, y Lima representa algo súper tóxico del Perú, que sigue siendo un fenómeno político. En esta época hay un grupo de escritores. ¿Qué corriente literaria está alineada a la República Aristocrática? Ciro Alegría, Abraham Valdelomar. ¿Qué son ellos? ¿En qué línea está Abraham Valdelomar, Ciro Alegría? ¿Sí? ¿Indigenismo? ¿Ellos? Modernismo, ¿no? Tengo entendido, posmodernismo, algo así, ¿no? Bueno, no, de verdad no estoy seguro, pero les preguntaba a ustedes para ver si sabían.
Ya, pero en esa lógica del regionalismo, pues yo recuerdo que se llama eso regionalismo a nivel latinoamericano, Abraham Valdelomar es un iqueño llamado El Dandy, que tenía una frase muy famosa. ¿Alguien sabe cuál es la frase de Valdelomar? Ok, el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, el Palais Concert soy yo, decía. ¿Qué significa eso? ¿Qué fenómeno político, social y cultural nos detalla Valdelomar con esa frase? ¿Centralismo? Centralismo, pues. Pero lo más maleado es que en esta época hay una debilidad del centralismo. Es un centralismo débil. Chicos, si es un centralismo débil, ¿dónde está la fuerza? ¿Quién tiene fuerza si Lima es débil? Los provincias. Las provincias, ¿no? ¿Sí? Hay una especie de regionalismo fuerte en las provincias. Provincias y haciendas, ¿no? O sea, el poder central está débil. Y cuando el poder central está débil, el resto del Perú toma poder. Como si fuese una especie de programa que, a ver, ¿a qué se parece? El rey está débil y sus nobles son fuertes. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿En qué etapa de la historia? Feudalismo, ¿no? Es como si fuese un programa feudal, similar a los mexicanos también, ¿no? Muy bien. Arequipa, Ica. ¿Qué se produce ahí en el sur? Algodón, correcto. Algodón. Altiplano, camélidos, ¿producción de qué? Lana. Lana. En el centro, en Pasco, ¿minas de qué? Cobre. Cobre, muy bien. Correcto. Jóvenes, caña, azúcar, petróleo, caucho, cobre, lana, algodón. ¿El Perú es un país qué cosa? ¿Qué estamos exportando? Material primo. Correcto. Entonces, el Perú de esta época, sin duda alguna, es un país primario, ¿qué? Exportador. 100 años después, Igual. no hemos cambiado, ¿no? Qué basura, ¿no? Deberíamos ya estar vendiendo llantas, deberíamos estar vendiendo azúcar procesada, exportando al mundo láminas de cobre, todo cobre ya procesado, transformadores, ¿no? Abrigos de vicuña, de alta gama de costura, alta costura, perdón, ¿no? Polos de pima, tanguis, industria petroquímica, hacer fertilizantes sintéticos, no sé, pues, ¿no? Qué loco, ¿no? 100 años después no hemos cambiado nada. Seguimos mandando materia prima al extranjero. ¿Qué basura? Bueno, ¿y cómo se explotaba el indígena en esta época? Se explotaba a través del enganche. ¿El enganche qué era? Era una arbitrariedad, vamos a poner así, al indígena. No se le decía, oye, trabaja para mí, ¿no? Es un programa arbitrario de trabajo. ¿Qué le daban al indígena? Le adelantaban el pago, ¿no? Toma dinero o toma alimentos, toma. Trabaja para mi hacienda. No, señor, que yo no, trabaja. Ya te pagué ya. No tienes que trabajar. Fuerte. Yanaconaje, ¿qué es eso? Servidumbre, ¿no qué? No remunerada, muy bien.
Yanacona, o esa vaina es de los incas, del virreinato, y todavía en la república, en pleno siglo XXI, donde supone todos somos iguales ante la ley con constituciones, se le sigue manteniendo a una persona y no le pagas por su trabajo. ¿De qué asco? ¿No? Y el habilitamiento es lo mismo que el enganche, pero ¿en dónde? Claro, vamos a ponerlo entre comillas. Es un enganche, pero en la selva. Ya, ahí te dan plata, ahí ni dinero te dan. ¿Qué le daban ahí solamente? Comida nomás, le dan comida. Te doy comida y ya está. Ya. Te imagínate, ¿sí? Lo peor, este Perú es alucinante porque macroeconómicamente estamos bien, pero a nivel de la micro y a nivel de la sociedad pasa esto, ¿no? Fuerte exclusión social, ¿no? Es demasiado, muchachos. Es demasiado. ¿Ya? Y podemos decir que en esta época arranca la lucha, ¿qué? La famosa lucha. Sí, pero es la lucha obrera, ¿no? Claro, que su gran consigna es pelear por las 8 horas. Bacán. Y dime, ¿con qué movimiento filosófico y social se unió la lucha obrera? El anarquismo. Se fusionó con el grupo de obreros. ¿Cómo se llaman los grupos de obreros? Sindicalismo. Sindicalismo, perfecto. Fusiónalos. ¿Qué sale? Anarcosindicalismo. Muy bien. Dime, ¿qué literato intelectual peruano trajo el anarquismo al Perú? Manuel González Prada. Y las 8 horas. Consigna que viene de los anarquistas y socialistas de Europa. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse. Dividir el mundo, la vida humana en 3 partes, ¿no? Ok, bacán. Políticamente hablando, es un centralismo débil, o el gobierno central se debilita y da paso a que las regiones se fortalezcan, los departamentos y provincias y las haciendas. También se le conoce como segundo civilismo, porque ¿quiénes vuelven a dominar el Perú? El partido civil, correcto, los civilistas, ¿no? Muy bien, que tiene algunas características muy interesantes. Es un país de oligarquía, una oligarquía dominante, porque estamos hablando más o menos de 200 familias que controlaban el Perú. De estas 200 familias, ¿cuántas eran importantes? ...40 de ellas controlaban el Perú, casi en su mayoría, ¿no? El resto de familias están dispersadas por las regiones. 40 de ellas tenían los negocios más bravos, y de estas 40 familias que controlaban casi toda la economía peruana, 24 de ellas se conocían muy íntimamente. ¿Cómo se llamaban esas 24 familias? Los 24 amigos del Club Nacional. Chicos, ¿han ido a la Plaza San Martín? Sí. No sé si... Yo sé que hay gente que está en provincia y posiblemente no conozca la ciudad capital, pero sé que hay gente que es de Lima, ¿no? Aquí entre todos ustedes, todo el grupo. Ya, los que han visitado el centro de Lima, ¿no? Los que han salido de su Lima Norte, Lima Sur, Lima de su cono, ¿no? Y han visitado la capital y han conocido lo que es realmente una vida, ¿ya? Cuando han llegado al centro, cuando han llegado al centro de Lima, han ido a la Plaza San Martín. Ya, en la Plaza San Martín, ¿ok? Al frente está el Club Nacional. O sea, hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿ya? Es un club súper exclusivo. Obviamente ya no se recurre mucho a esto. Ha quedado como una especie de salón donde se reúnen de vez en cuando, hacen algún evento, ¿ok? Pero en esta época era como que la crema innata de Lima, ¿no? Los top del Perú se reunían ahí, ¿sí? Gente súper importante, y de esos 24 amigos del Club Nacional tendríamos, por ejemplo, a la familia Malinowski, la familia Egusquiza, la familia Irigoyen, estaban los López de Romaña, estaban los Candamo, ¿ya? Están los Límaco, no, mentira, eso es demasiado ya. Está gente de alto nivel, ¿no?
Entonces eran 24 gente que se conocían así íntimamente, ¿no? Y se reunían los fines de semana y conversaban, oye, ¿cómo te van tus haciendas? ¿Todo bien? Oye, la otra semana quiero desviar la orientación del Perú, ¿se puede o no se puede? Imagínate esas conversaciones, ¿no? O sea, ya eran conversaciones de nivel, pues, nacional, ¿no? De sus grandes empresas, minas, haciendas, etcétera. Gente de alto peso económico y social y político. Correcto. En la actualidad, como te digo, sigue operando, a veces se ve por ahí, solo gente muy exclusiva e importante podemos entrar ahí, ¿ya? O sea, no cualquiera entra. Ahora, pero tú puedes entrar, no hay problema. A veces yo he visto letreros que piden para limpiar y así, puedes ahí pasar la voz y ahí te contratan fácil. Ahora, viene lo siguiente. Si esta gente era muy rica y poderosa, ¿ya? ¿Cómo se llama ese régimen donde los ricos controlan un sector del gobierno o un espacio político? ¿Cómo se le dice a eso? Oligarquía. No, oligarquía es cuando pocos tienen el poder, oligo, ¿ya? Pero cuando los ricos, se llama plutocracia, ¿sí? Plutocracia, cuando son ricos. Una característica de esta época es que nuestros presidentes eran ricos. Eran millonarios, eran hacendados. Ahora, por ser hacendados, por ser ricos, eran presidentes, no necesariamente. Recordemos que Billinghurst, que también era un empresario rico, no fue presidente porque fuese rico, sino porque recuerda que Billinghurst era del Partido Demócrata de Piérola y antes de ser presidente había sido alcalde de Lima. Y como alcalde de Lima la había hecho muy bien, o sea, la gente lo reconoció como un buen dirigente local y luego le dieron su apoyo para la presidencia, ¿no? Y el hecho de que él sea rico, empresario salitrero, no le dio pues la capacidad de ser presidente. Ahora, que sus condiciones de rico le ayudó a hacer campañas políticas, claro que sí, ¿ya? Pero lo pudo haber hecho si él hubiese sido de clase media y si hubiese hecho su gestión como alcalde de Lima, siendo hombre de clase media, también posiblemente hubiese tenido esa pegada popular. A lo que voy es que hay una diferencia entre timocracia, como en la antigua Grecia, en la antigua Atenas, donde tú mientras más poder económico tenías, más podías alcanzar niveles políticos. Ya, acá no, la plutocracia solo es una característica de que los gobernantes tienen poder económico alto, ¿sí? Pero que no necesariamente su poder adquisitivo económico les ha permitido llegar donde está, sino más bien tienen otras condiciones, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones políticas, ¿no? Su capacidad de gestión que ha tenido previo a ser presidente, que lo ha ayudado a ponerlo en la esfera política presidencial. O sea, hay otras razones, pero no es que necesariamente por ser rico eres presidente. Pero sí la plutocracia caracteriza de que los que gobiernan son gente millonaria. Ok. Otra palabrita política de esto es que hay una conducta aristocrática. ¿Sí? O sea, nobiliaria, ¿no? Un comportamiento nobiliario, o sea, se creen nobles. Ya. Eso es a nivel político, ¿ok? Y, bueno, el partido civil predomina, eso sí. Y hablemos de algunos presidentes. Te voy a enseñar la mnemotecnia. ¿Ya? A ver, ¿te acuerdas la mnemotecnia del primer militarismo? ¿Cómo era? Lagaorza, Sangabi, Casechecas, Sampepraval. Muy bien. Luego viene Pardo y Prado. Primer civilismo, viene la guerra contra Chile. En la guerra contra Chile también tengo una mnemotecnia, se llama Pralapie Garmonig, ¿no? Prado, La Puerta, Piérola, García Calderón, Montero, Iglesias, Pralapie Garmonig. Y en la reconstrucción nacional tengo Icamocapié, Iglesias, Cáceres, Morales, Cáceres, Piérola, ¿sí? Para ver si lo quieres apuntar, repito, para la guerra contra Chile, Pralapie Garmonig, Prado, La Puerta, Piérola, García Calderón, Montero, Iglesias, Pralapie Garmonig. Y para reconstrucción nacional, mucho más fácil, Icamocapié, Iglesias, Cáceres, Morales, Cáceres, Piérola. Icamocapié, Iglesias, Cáceres, Morales, Cáceres, Piérola. Se acabó. Y acá
Nueva mnemotecnia, jóvenes, para que te acuerdes toda tu life y se te haga más fácil el curso de historia. Loca al cuadrado, mira, loca al cuadrado. Parlevi, tu nombre de batalla. Parlevi. Bepar. ¿Sí? La próxima semana te pregunto, a ver, loca al cuadrado, parlevi, bepar. ¿Sí? ¿Lo de qué? López de Romaña. ¿K de qué? Acá hay dos. ¿Por qué K al cuadrado? Porque tenemos dos. Candamo, y muere Candamo, ¿y quién lo reemplaza? Serapio Calderón. ¿No? Presidente provisorio, Calderón. ¿Quién sigue? José Pardo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De Manuel Pardo. ¿Nieto de quién? ¿Quién era su abuelo? Felipe Pardo y Aliaga. Su padre Manuel Pardo y Lavalle y el José Pardo y Barreda. Correcto. Luego, ¿quién sigue? Primer gobierno de Leguía, correctísimo. Para luego llega Pan Grande, mi querido Pan Grande, Guillermo Billinghurst. Billinghurst, uno de los apellidos más trancas de presidentes que tenemos. ¿Cuáles son los dos apellidos más difíciles de la historia peruana? Billinghurst y el otro. Kuczynski, muy bien, muy bien. Exacto. Kuczynski. Toda la gente le dice, Kuczynski, Conché todavía, ¿no? Conché, Kuczynski. PPK. Ok. Benavides y regresa nuevamente como presidente, segundo gobierno de Pardo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya está. Principales hechos. López de Romaña legalizó el enganche con un nombre asqueroso llamado Servicio de Prestación Local. ¿No? Servicio de Prestación Local, lo llamó al enganche, ¿no? Atorrante ahí. Ok. Legalizó el enganche con un nombre eufemístico, legal, ¿no? Código de Comercio, Código de Aguas, Código de Minas, gobierno de López de Romaña. Tratado Osma-Villazón, tratado limítrofe con Bolivia, 1901. Hubo una campaña de desratización en la ciudad de Lima porque había llegado la peste negra, la peste bubónica a la ciudad, en el Callao, por un barco por ahí que vino desde Asia, pero se logró rápidamente sofocar eso con un programa de desratización y limpieza de las calles, o sea, un programa de higiene social urbano. Con López de Romaña, él había sido ministro de Fomento de Piérola, ahora era presidente, se alejó del Partido Demócrata para entrar con el Partido Civil, se hizo aliado del Partido Civil de arranque, porque ya Piérola lo quería mangonear, y López de Romaña, oye, un ratito compadre, está bien, yo he sido tu ministro, está bien, pero tú no vienes acá a dominar, ahora yo soy el presidente, respeta. No, pero tú has sido mi ministro, está bien, pero yo soy hacendado, compadre, soy ingeniero civil, tengo carrera, tengo hacienda, tengo dinero, ¿quién eres tú? O le hace el pale a Piérola se paltea así, ¿no? Claro, es que ingeniero civil tiene estudio, hacendado, su sirviente, el tipo pudre plata cada vez que va al baño, o sea, ¿quién es Piérola para decirle algo, no? O sea, está bien, ha sido el presidente y todo, pero ahora el presidente era él, ¿no? Eso fue un roche parecido a quién, a ver, en los últimos años, ¿quién hizo esta lógica en campaña de, tú has sido mi ministro, que vienes acá a hablar de mí? Y habían los dos competido en elecciones. A ver, ¿quién se acuerda de un roche parecido? ¿PPK con quién? Con Toledo, en el 2016, ¿no? Cuando compite, Toledo decía, él ha sido mi ministro, o sea, se jactaba, pues, ¿no? Se jactaba. ¿El 2016 o el 2011? Por ahí, creo que el 2011. El 2011 fue, cuando Toledo decía estas cosas, ¿no? Él ha sido mi ministro, como quería bajonearlo, ¿no? Yo he sido tu jefe, una cosa así, ¿no? Bueno, el 2011 ocurrió ese roche, con Toledo en las elecciones. Trató de minimizar la candidatura de PPK.
Bueno, con Candamo no hay nada, pe chicos, porque se murió. ¿Ya? Más que la ley de ferrocarriles puede ser, que se dio en su gestión, bueno, pero se aprobó en el gobierno de Pardo. Se hizo el proyecto de ley de ferrocarriles, se aprobó en el gobierno de Pardo y aparece el primer tranvía eléctrico de la ciudad, Lima Chorrillos. Pardo, dos cosas fundamentales con Pardo: reforma laboral Manzanilla y proyecto educativo de reglamento de instrucción de 1905. Pardo, papá, Manuel, permitió que las niñas vayan al colegio. El hijo, José Pardo, permitió que las niñas vayan ¿a dónde? Las mujeres vayan ¿a dónde? Universidad. Así que chicas, ya saben, agradézcanle a la familia Pardo por permitirles la educación, porque padre e hijo, dos presidentes, se encargaron de que la mujer tenga esta igualdad educativa con el varón. ¿Cómo le puedes agradecer? A partir de ahora, chicas, vayan a comer a Pardo's Chicken en honor a Pardo. Muy bien, listo. Leguía, Leguía, mi favorito, lo amo a Leguía. Leguía, mi presidente más chévere. Amor-odio con Leguía, amor-odio. Leguía tiene uno de los problemas más graves que cualquier presidente pudo haber tenido en la historia de todo el Perú, que es que los 5 países que nos rodean, los 5 nos hacen bulla: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. O sea, es el presidente con mayor conflictos limítrofes que ha tenido en la historia algún gobernante en este territorio. Y si el océano vivo estaría vivo, el océano Pacífico, perdón, le haría bronca también a Leguía, ¿no? Le quería quitar tierra, seguro. Muy bien. ¿Cómo lo resolvió Leguía? De la manera más inteligente posible. Con Brasil y Bolivia hacemos trato. ¿Por qué? Con Brasil no nos echamos nunca. Y te lo he dicho alguna vez. Con Brasil nunca. Hay que pelear. Nos va a sacar la mugre. Y Leguía le terminó cediendo territorio con tal de que... Y le regala un poco de selva también a Bolivia con tal de que... ¿Qué hace Leguía? Lo que ningún presidente había hecho. ¿Perdemos territorio? No. ¿Para qué se dio territorio? ¿Para qué le dio a Brasil y a Bolivia territorio? ¿A cambio de qué? ¿Qué obteníamos? ¿Cerrar qué? ¿Cerrar? ¿Qué cosa? ¿Qué hay que cerrar? Fronteras, pues. Mucha gente le ha metido harto palo a Leguía. No, que es un entreguista, vende patria. Esa gente no se pone ni 5 minutos a analizar la historia. Uno, no le vas a hacer a Brasil guerra en selva, pues. Ya Brasil, cuando nosotros vamos a explorar la selva, Brasil está recontrametido en la selva. No lo vas a sacar con guerra a Brasil, que ya conoce su selva. Y ahora conoce nuestra selva y se han quedado ahí y ya han puesto hasta ciudades ya. ¿Qué vas a hacer? Bueno, negocias. Brasil, comparito, cerramos la frontera. La única frontera cerrada que teníamos hasta ese entonces era con Brasil y había ocurrido en el gobierno de Chenique, el famoso Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. Y había un cachito de Brasil y Perú, estaba cerrado, pero faltaba el resto de la selva. Entonces, cuando Perú fue a explorar la selva de Madre de Dios y todo el oriente, nos damos cuenta que Brasil ya estaba metido ahí. Y Bolivia no dice: oh Perú, pero de lo que le has dado a Brasil, una tajadita para mí también. Ya, agarra, felice, ya. ¿Ya qué íbamos a hacer? Ojo, se están enfrentando a 5 países, ¿ya? Brasil y Bolivia, pero cerramos frontera. Dime, desde ese tratado de 1909, ¿qué problemas hemos tenido con Brasil? Ninguno, exacto. ¿Ya ven? Funcionó. Cedo un poco de territorio, pero gano una paz eterna con los brasileros y así debe quedar para siempre. Ya está. Y no me muevas eso. Y con los bolivianos ya cerró también la frontera de una buena vez. Y con Bolivia no hemos vuelto a tener roche a nivel limítrofe. Ya, si eso no es un golazo, no sé qué es. Profe, con Chile, ¿cómo lo resuelve? Ahí está complicado. Eso sí está complicado porque la herida está abierta. Es la guerra que hemos perdido. Tenemos el sentido de revancha, estamos a flor de piel, las emociones, estamos sensibles, de cristalito en ese momento, alitas de mariposa. Y Leguía no se le ocurrió mejor manera que patear la pelota para el otro gobierno o cualquier gobierno. ¿Y cuál es? Chile nos ha regalado una corona de bronce para nuestra cripta de héroes del cementerio Presbítero Maestro, donde están nuestros héroes de la guerra. ¡Qué insulto que nos regalen una corona de bronce! ¡Devolvamos esa corona de bronce! Y la gente, sí, que no están insultando. Rompemos relaciones diplomáticas con Chile, señores. ¡Bravo, presidente! Está bien, Chile no la... Pero Leguía lo tiene recontra planeado. ¿Por qué? Si rompo relaciones diplomáticas con Chile, ¿qué me evito? Conflictos. Exacto, ¿ves? Me evito el conflicto, pateo la pelota nomás porque sé que ese problema no lo puedo resolver. Es que Chile es un problema muy complicado.
Profe, pero en Tacna y Arica están los chilenos, están haciendo la chilenización, están que le sacan la mugre a nuestros peruanos. ¿Qué vas a hacer? La Escuela Militar de Chorrillos recién tiene 5 primeras promociones. ¿Quieres guerra contra Chile? ¿Quieres mandar a chibolos de 22 años a una guerra? Que recién están salidos de su escuela. No se puede, ¿ves? Recién estamos reconstruyendo nuestra marina de guerra. Recuerda, recién la verdadera reconstrucción nacional, ojo, es esta, es la República Aristocrática. Y las bases de la reconstrucción la pone Piérola. Que el periodo anterior se llame reconstrucción nacional, eso es para poner bases. Pero la verdadera reconstrucción recién la estamos haciendo ahorita, en la República Aristocrática. Ojo, entonces, lo de Chile tenía que ser pateado, tú no podías resolverlo en ese momento. Ecuador, bueno, con Ecuador siempre lo hemos tenido de hijo, no había roche, bueno, pasa nada, ¿no? Que sigan haciendo bulla, no nos interesaba mucho. Pero con Colombia sí fuimos a experimentar. ¿Y qué experimentamos? Bueno, tenemos chibolos que han salido de la Escuela Militar de Chorrillo, vamos a ver qué tal pelea, llevémoslo a pelear por allá. Y el coronel Benavides lidera en el combate de la Pedrera y le ganamos a los colombianos. ¿Por qué? Porque es como que 5 choros están que te atacan al mismo tiempo, ¿no? Ya, aunque sea uno le metes un combo, ya, listo, el resto ya fue, ya perdí, pero te ganaste el lujo de darle a uno un combito, ¿me entiendes? Ya. Entonces no hay que juzgar a Leguía, son los 5 países que nos están dando problemas y hay que saber resolver eso. O sea, hay que tener tino para que en 4 años resuelvas conflictos internacionales con cada vecino. O sea, por eso le digo, a la gente a ese le gusta hablar de los presidentes, pero no se atreven a leer un poco más y analizar el contexto de cada época, ¿no? Bueno, Billinghurst, pan grande, del pueblo, no ganó las elecciones, pero le dieron la presidencia. Él tenía el ejecutivo, pero no tenía el Congreso estaba metido por gente de Leguía y por gente del civilismo. Al final Benavides le da golpe de Estado, porque Billinghurst amenazaba al Congreso con disolverlo. Benavides no puede gobernar solo el Perú, ningún partido lo quiere apoyar, convoca una convención de partidos, vuelve a ganar el Partido Civil, y aquí señalo, todos los que están de azul es civil, ya entiendes por qué se llama segundo civilismo. Benavides era una dictadura y Billinghurst fue del Partido Demócrata de Piérola. Listo, Pardo vuelve a gobernar y durante su gobierno las 8 horas laborales, fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Perú se había metido en la guerra incluso. Ok, vamos con las claves. A ver, jóvenes. Uy, me tengo que ir, muchachos. Nos tenemos que ir. Ya, a ver, te doy las claves rapidísimo. La 1 es la B, que imagino que ya la habrás marcado. Las preguntas no están tan complicadas. La 2 es enanito, ok, que la hemos explicado hace rato. La 3 es la E también, ok, ya hemos hablado de los yanaconas. La 4 es la A, ¿no? Relativa estabilidad política, sí, ¿no? Porque ¿cuál es la única? Las 2 breves interrupciones es Billinghurst, que se alteraron las elecciones pero lo eligieron presidente, y el único golpe de Estado que hubo es Benavides. Bueno, y porque murió Candamo, pero no cuenta, pues ni lo de Candamo ni lo de Billinghurst es tan fuerte como para alterar la política, pero lo de Benavides sí, porque es una dictadura. Pero hay una relativa estabilidad política. Aunque no lo creas, desde Piérola hasta Pardo, no vivíamos una estabilidad política desde el primer gobierno de Castilla, que fue creo que el único momento estable del primer militarismo, y este es el segundo momento estable de la historia peruana después de toda la independencia, ¿no? O mejor dicho, este es el primer momento de verdadera estabilidad que el Perú está gozando. Después de casi 70 años tenemos un gobierno de estabilidad, ¿no? Muy bien. Raro, pero así es lastimosamente la política en el Perú de esa época. La 5, la A, que ya lo hemos mencionado también. La 6 sería la C, la famosa rebelión de Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cueva, ¿no? Muy bien, jóvenes, éxitos el día sábado, ojalá se dé un milagro y ganemos a Argentina, ¿ya? Recen a Huiracocha. 0-0, ¿no? Recemos a Huiracocha, por favor. Y a Papi Leguía. Gracias. Listo, nos vemos, éxitos.